el ser del mundo. Había una mujer que hacía bordados, se llaman así las figuras con hilos en una tela, que a veces se ponen unos aros de madera y ahí ponen la tela y van haciendo estas figuras. Y fueron a visitarla unas personas que supieron que era muy buena haciendo esto, y tenía ahí una de estas obras. La tomó la visitante y vio que estaba pues realmente muy fea. Tenía hebras más largas que otras, tenía nudos, y no se veía realmente una figura, y pues tenía una gran decepción. Pero había un pequeño detalle: había que darle la vuelta. Estaba viéndolo al revés, y al voltearlo se veía y se apreciaba todo el arte realmente como era. Y así pasa muchas veces con las cosas que no están terminadas, ya sea una comida que se está haciendo. En los pasos intermedios, pues obviamente la carne está cruda y sabe feo, pero al final hay que ver las cosas al final, o una construcción, o casi cualquier cosa, un libro. Y así hay que ver la obra de Cristo. Y vamos a... Es que... Aquí como le faltaba algo, entonces por eso se oía mal. No estaba completo, faltaba el filtro. Pero bueno, vamos a ver. Sí era eso. Vamos a leer en Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Un pasaje que nos habla de esta manera de cómo Cristo va preparando las cosas, y hay que esperar hasta el final para verlo. Entonces vamos a leer los versículos 12 y hasta el 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió Dios dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Al empezar este capítulo vimos que 2 días antes de la fiesta de los panes sin levadura, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de apresar a Jesús por medio de un engaño.
no lo podían hacer legalmente porque Jesús no había violado ninguna ley de ninguna manera. Entonces tenían que tener un pretexto y atraparlo fuera de la vista de la multitud, que veía con agrado la manera en que Jesús respondía a los escribas de las diferentes sectas, de los diferentes grupos que eran expertos en la ley, y cómo él no cayó en ninguna de las trampas que le pusieron y los dejaba callados, sin que pudieran, sin que supieran qué responder. Ellos, los dirigentes, temían la reacción del pueblo, y si se desataba la violencia, no querían que los romanos enviaran a los soldados que tenían ahí en una fortaleza en la ciudad de Jerusalén, y pues reprimieran al pueblo, les quitaran los privilegios que les habían dado, a cambio de controlar al pueblo, de mantenerlo tranquilo. Y esto lo hacían por medio de someterse al rey Herodes, que habían impuesto los romanos, y tenían al pueblo relativamente tranquilo. Por esa razón, su plan era matarlo, pero no durante la fiesta, para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Sin embargo, las cosas ocurren de manera que no se apegan a ese plan, sino a un plan muy diferente, trazado desde la eternidad pasada, no de acuerdo al plan de los dirigentes de la nación de Israel. Este plan es un plan que usa aún la maldad y el pecado para hacer el bien supremo que Dios determinó para la humanidad caída y sumida en el pecado. Su pueblo, esclavizado por el pecado, y por el pecado va a ser liberado de una manera inesperada, de una manera que nadie puede pensar. Así como en la antigüedad su pueblo fue liberado de la esclavitud en el imperio egipcio, también de una manera pues que no se les ocurre ni a los escritores de Hollywood. De esta manera Jesucristo está obrando en este pasaje. Hay una sombra de muerte sobre él. Hay uno de sus discípulos que, lleno de codicia, se puso de acuerdo con los enemigos de Jesús, que lo odiaban, para traicionarlo y entregarlo. Desde que Judas habló con ellos, buscaba el momento oportuno para que lo apresaran y entregarlos, ¿no? Dice Lucas en su Evangelio de Judas, el 22:6, dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. En los versículos anteriores, el panorama es sombrío. El libro de Marcos se oscurece. Parece que los dirigentes de Israel van a lograr su meta de destruir a Cristo, de deshacerse de él, pero sin embargo vemos que Cristo tiene el control de todo lo que está pasando. Él es soberano, no depende de los deseos ni de los actos de nadie, al contrario, Él los usa como Él quiere y para hacer lo que Él quiere. Él tiene el poder y la habilidad de hacer lo que planeó en toda la creación, aunque sean contrarios a los deseos del hombre. Todos los eventos que ocurren en nuestras vidas, la manera, el tiempo, todo está bajo su control. Aunque las
cosas parezcan ir mal, aunque no se vea una salida, aunque la derrota parezca segura, y aún muriendo, Cristo triunfa al final, y su pueblo, que es el que confía en su poder y soberanía sobre todo, es llevado a donde Cristo quiere llevar, a la libertad del pecado. Entonces, lo primero que vemos en el pasaje es que hay un plan anticipado. Dice en el versículo 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Finalmente ha llegado el día que esperaban los habitantes de Jerusalén y los miles de visitantes que precisamente a eso habían ido a la ciudad de Jerusalén a celebrar esta fiesta. También esta fiesta era esperada por Jesucristo, que desde hacía tiempo él había iniciado un viaje a Jerusalén, y dice los evangelios que él puso su rostro como un pedernal firme. Nada lo iba a desviar, nada lo iba a hacer cambiar de su objetivo de llegar a Jerusalén a esta Pascua, a pesar de que él sabía lo que le esperaba en esta fiesta. Era el día marcado en el calendario para que debía celebrarse la fiesta. Era ya la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura, así dice en el versículo 1. En 2 días más sería esta fiesta. Las dos fiestas eran consecutivas y se referían a ellas con cualquiera de los dos nombres. Aquí en este versículo se usa el nombre de los panes sin levadura, pero se aclara que es el día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua. Entonces recordamos cómo Dios ha obrado este calendario, ha hecho los preparativos para esta importante fiesta de la misma manera que organizó todo para la primera Pascua en Egipto. Todas las plagas fueron preparando la última. Para entonces, para cuando llegó la última, los egipcios ya estaban deseando que los israelitas se fueran. Ya les habían dado su oro y ellos estaban preparados para viajar. Tenían su calzado, estaban con sus zapatos puestos, el bastón que usaban para caminar, para apoyarse en su mano, su equipaje, sus animales, sus ganados, también listos para irse, su familia, listos para la primera Pascua. Y todo esto pensando y planeado para esta Pascua con Jesucristo. Todos los detalles pensando en el Evangelio, cada detalle, el tiempo, hasta el día, el mes y hasta la hora y el lugar, todo para planear la última cena en la que Cristo instituirá la cena del Señor para reemplazar la Pascua y recordarnos de ese momento que su pueblo debe recordar ahora y hasta que Él regrese. En este día en el que se sacrificaba el cordero de la Pascua, el día 14 del mes, ahí empezaba la fiesta. Comían pan sin levadura, que también se llaman panes
ácimos, ¿qué es lo que quiere decir? Significa panes y levadura, para prepararse ellos, para preparar su mente. Entonces, desde días antes, el padre de familia empezaba a hacer una limpieza y buscaba en cada rincón de la casa que no fuera a quedar ahí algo que tuviera levadura. La levadura es un símbolo de la corrupción y por eso no debía haber ni rastro de ella. No se permitía la presencia de levadura en la casa. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesucristo. Ellos saben que ya es el tiempo de celebrar la Pascua y saben que se debía celebrar dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces dice Deuteronomio 16 del 5 al 7, está ese mandato y dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. En donde estaba el nombre de Jehová, donde estaba la presencia de Dios, era Jerusalén, ahí estaba el templo. El cordero se debía sacrificar por la tarde, antes de la puesta del sol, para ser comido exactamente después de la puesta del sol, que para ellos ya era el día siguiente. El día anterior era el 13 todavía, y empezaba el día de la Pascua. Los 4 evangelios nos cuentan la historia desde diferentes perspectivas. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos porque se pueden ver juntos, es lo que significa sinópticos. Muchas de las historias las cuentan de la misma manera y dan más o menos detalles, resaltan algunos, omiten otros, pero según la intención de cada evangelista, y bueno, es así lo cuentan. Pero el evangelio de Juan es muy diferente. Es como si 4 espectadores estuvieran en un estadio viendo un partido, y uno está atrás de la portería, otro está a medio campo y el otro está al lado de la otra portería. Y Juan está viendo desde un helicóptero, desde arriba. Entonces él tiene una perspectiva diferente. Todos dicen lo que ocurrió y todo es verdad, pero cada uno tiene una perspectiva diferente. Y los 4 dicen: no fue penal. Los 4 relatos juntos nos ayudan a conocer la historia de Jesucristo. No podemos decir que nos ayudan a conocer a Jesucristo porque es imposible conocer todo lo que Jesucristo es. Pero la historia que necesitamos saber, ahí está, en los evangelios. Al ver el tiempo de este evento en los evangelios, pues parece que hay una discrepancia. Es difícil entender solamente con lo que dice Marcos y bueno, también lo que dice Juan. Vamos a ver Juan, el capítulo 18, versículo 28. No es exactamente este pasaje, es al día siguiente, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Y dice:
llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pues aquí dice que los líderes religiosos llevaron a Jesús al pretorio, que era el palacio en que habitaba y juzgaba el pretor romano o gobernador de una provincia. No querían entrar porque este era un edificio gentil y según las creencias que ellos tenían se contaminarían, dejarían de ser puros, estarían impuros ceremonialmente y no podrían celebrar la fiesta. Y en Marcos vemos que Jesús y sus discípulos ya habían comido la cena de la Pascua el día anterior. Entonces, la diferencia se puede entender sabiendo que había dos diferentes calendarios para celebrar la Pascua. Los judíos del norte, los galileos y los de esas regiones tenían un calendario, y los del sur otro. También los saduceos lo contaban el tiempo de una manera y los fariseos de otra. Dios es soberano aún sobre estos pequeños detalles para que los discípulos y Jesús participen en la Pascua y al mismo tiempo Jesús sea sacrificado en la Pascua. Esa Pascua en la que Jesús la transformaría en la cena del Señor y la mayor parte de la gente, bueno, ahí en la ciudad de Jerusalén, para ellos es el día anterior de la Pascua, el día de la preparación de la Pascua. También dice Juan en el capítulo 19, versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. El que dice eso es Pilato, y Juan aclara que era la preparación de la Pascua y la hora sexta es al mediodía. Entonces Jesús murió por la tarde. Es sacrificado Jesús al mismo tiempo en que los corderos son sacrificados en el templo, para que el sacrificio de Jesús en la cruz sea exactamente cuando los corderos están muriendo en el templo. Para los galileos, para una forma de medir el tiempo, el día empezaba a la salida del sol. Para los judíos que vivían en Jerusalén, a la puesta del sol, porque para fines prácticos es un día de diferencia. Es cuando Jesús y sus discípulos terminaron su celebración y fueron al huerto de Getsemaní, ya era la noche, y para los judíos era el día de la preparación que empezaba, pero Jesús ya había celebrado la Pascua, estaba en la preparación, el día de la preparación, y ahí en el huerto fue cuando fue apresado, llevado al concilio, y a la mañana siguiente fue llevado ante Pilato, donde es condenado a la hora sexta que leímos. Entonces, la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada y todos tenían que estar dentro de la ciudad para celebrar la Pascua, según leímos el mandamiento, ¿no? En el momento en que los discípulos le preguntan a Jesús en dónde quiere que vayan a preparar la Pascua, ellos no estaban en la ciudad. Vemos que ahí dice, les dijo, ir a la ciudad. No había un solo lugar desocupado en toda la ciudad. Sin embargo, el que está organizando la celebración de esa Pascua con sus discípulos es Cristo, que en su soberanía controla cada detalle.
aún la manera en que están celebrando la fiesta en dos diferentes calendarios, para que Él magnifique su propia obra de redención, para enseñarnos a nosotros la conexión de la Pascua y la Cena del Señor. Él es el Cordero de Dios y muere en el tiempo exacto en que mueren los corderos cuando se celebra la fiesta. En lo que los judíos están sacrificando miles de corderos en el templo, degollando los corderos, derramando la sangre que se recolectaba y se llevaba al altar y se ofrecía esa sangre. Después un miembro de la familia llevaba el animal sacrificado a la casa donde debía ser cocinado, asado con fuego, con hierbas amargas. Mientras tanto, Jesús está en el Calvario. Murió y lo sepultaron exactamente antes de que cayera el sol y empezara la cena de Pascua para los judíos. Todo está ocurriendo bajo la mano soberana de Dios. Según el calendario judío, en Jerusalén, donde también está Jesucristo y sus discípulos. Él estaba siendo sacrificado como la verdadera Pascua. Los discípulos, sabiendo que Él tiene un plan, era imposible que no fueran a celebrar la Pascua. Jesús cumplió toda la ley y tenían que sacrificar esa fiesta, era obligatorio, era imposible que Él no lo hiciera. Y le hacen la pregunta: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y vemos aquí que el interés de los discípulos está en Cristo. ¿Dónde quieres? Y para que tú comas. El énfasis está en Cristo, en la autoridad de Jesucristo. Y la pregunta es importante porque no hay un lugar disponible y ellos no tienen un plan. ¿Qué van a hacer? Confían en que Cristo solucionará el problema. Él ya lo tiene todo planeado. Celebrarán la Pascua como debe de ser dentro de la ciudad de Jerusalén. Tenemos las instrucciones precisas, los versículos 13 a 15. Dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Jesús tiene ya todo preparado. Lucas nos dice que los 2 discípulos que Jesús envió fueron Pedro y Juan, y les da los detalles de su plan, y son cosas poco probables de encontrar. Les dice que fueran a la ciudad y encontrarían a un hombre que lleva un cántaro de agua. La ciudad está llena, era muy difícil moverse. No sé si han ido alguna vez al centro 16 de septiembre, algún día de esos. No se puede dar un paso, todos están muy ocupados yendo de un lado a otro. Ahí en Jerusalén están preparándose para la fiesta. Las instrucciones son intencionalmente vagas, sin mencionar nombres o lugares. Y hay una razón. Jesús no quiere que Judas
se entere antes de tiempo del lugar preciso, para que no avise a los sacerdotes. Sabiendo dónde era un lugar ideal, un lugar donde estarían nada más ellos, fuera de la vista de la gente. Ahí podían apresarlo y mantenerlo prisionero hasta que pasara la fiesta como pensaban y después matarlo. Entonces solo 2 discípulos sabrían el lugar exacto. Los demás llegarían todos juntos más tarde y para cuando ya estuviera todo preparado llegarían ahí. Y los 2 discípulos tendrían que encontrar a un hombre con un cántaro. Y en ese tiempo normalmente las mujeres llevaban el agua en cántaros. Los hombres no lo hacían, ellos llevaban una mayor cantidad, y si lo tenían que hacer usaban unos como odres pero de piel, pero las que las llevaban en cántaro, una cantidad relativamente pequeña, eran las mujeres, por lo que un hombre llevando un cántaro era algo muy extraño, pero sería también muy fácilmente notado. Pedro tenía experiencia en seguir instrucciones extrañas, como cuando Jesús le dijo que pagara los impuestos en el templo, y Pedro no tenía dinero, y Jesús le dijo que fuera al mar, que echara su anzuelo y que el primer pez que pescara le abriera la boca, y ahí encontraría lo que necesitaba para pagar por los 2. Así sucedió. Es otra muestra de la soberanía de Cristo. Pedro y Juan, confiando en lo que Jesús les dijo, van a la ciudad y en medio de la multitud ven al hombre tal y como lo había descrito Jesucristo. Lo siguieron hasta que llegó a una casa y entró. Es una casa de 2 niveles, como muchas que hay en la ciudad, pero la escalera para subir a este lugar estaba por fuera de las casas, no se tenía que entrar a la casa, no tenía otros usos, pero muchas casas tenían esto, guardaban ahí cosas, cuando hacía calor subían a refrescarse. Pero bueno, siguiendo las instrucciones de Jesús, hablaron con el señor de la casa, con el dueño, y le dijeron: dice el maestro, ¿dónde está la habitación en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Aparentemente este hombre ya conocía a Jesucristo. Posiblemente era algún discípulo de Jesús que vivía en Jerusalén. Jesús tenía discípulos, muchos en secreto, como Nicodemo, José de Arimatea, pero discípulos verdaderos que estaban dispuestos a darle lo que Jesús necesitaba con solo saber que lo necesitaba o que lo quería. Hay algunos que piensan que este lugar era el aposento alto donde estaban los discípulos después de la ascensión de Jesús, pero bueno, no se dan datos para asegurarlo. Pedro y Juan, sin saber nada, tienen que confiar en las instrucciones que les dio Jesús y preguntar por el lugar, por el aposento. Y esto nos recuerda también cuando Jesús mandó también a 2 de sus discípulos por un asno que estaba atado de cierta manera en cierto lugar, en una aldea, para que se lo trajeran, y se iban a preguntar, y todos esos detalles también se los da Jesús para que entrara en este asno montado en Jerusalén. Había ocurrido muy pocos días antes. Entonces llegaron con alguien que no conocía y le preguntaron con él por el lugar. Y es como si nosotros vamos a preguntar aquí a los vecinos dónde está el aposento, y pues no nos van a dejar
entrar, ¿no? Dios, porque ninguno de nosotros es soberano, pero Jesús sí. Entonces preguntan dónde está el aposento donde debe comer la Pascua con los discípulos. Y había una gran demanda por lugares como este en la ciudad. No era extraño que muchos de los propietarios de casas con un lugar así pues permitieran que los peregrinos, que eran muchos, que venían de muchos lugares, pues usaran estos lugares. Lo usual era que le dieran una piel de un animal a cambio de este uso al dueño. Pero aquí el dueño no les pediría nada, dice que los llevaría a ver el lugar. No sabemos exactamente si fue una obra sobrenatural, pero lo que sí es que es una obra soberana. No sabemos si Jesús ya había hablado previamente con esta persona, pero realmente no importa. Dios usa medios y pudo haberlo hecho, pudo haber hablado antes con esta persona, pero lo que importa es que Él siempre tiene el control. Tal vez era de alguien que iba a usarlo y canceló a último momento, pero Él inclina el corazón del hombre. La respuesta está en la mano de Dios. Controla todo, el calendario, los tiempos, todos los eventos, cada aspecto de la vida, hasta cómo se mueve el polvo en una habitación. A veces entramos y no notamos que haya polvo, pero si entra el sol, sí vemos el polvo flotando, y cuando vemos que hay mucho, pues ese polvo estamos respirando, y hasta ese polvo que respiramos está controlado por Dios. ¿Cuánto vamos a respirar y si nos va a hacer toser o no? Los vieron en el aposento y estaba libre y dispuesto, en contraste de cuando nació Jesucristo. No había lugar en el mesón para Él, porque así convenía, y así lo había dispuesto Dios. Entonces este aposento es muy amplio, exactamente como lo necesitaban, para estar ahí con privacidad y que Jesús pueda darles todas las enseñanzas que nos muestra sobre todo el Evangelio de Juan. Ese lugar perfecto, lejos de la multitud, sin que nadie los vaya a interrumpir, un lugar en el que pueden platicar, pueden tener comunión, pueden meditar en la palabra, cenar, comer, orar, cantar los salmos sin que nadie los interrumpa. En ese tiempo las mesas no eran como las de nosotros, eran mesas muy bajas, no usaban sillas, los participantes se recostaban en el piso, entonces había edredones, había almohadas, sábanas para recostarse, y pues así se acostumbraban. Mientras estaban recostados se apoyaban en un brazo y comían pues con el otro, y todo ya estaba preparado para ellos. Dice: Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, así les había dicho Jesús. Las instrucciones son que los discípulos preparen allí todo, para todo el grupo. Pues Judas no tiene la oportunidad de llevar a cabo su traición. No sabe dónde será la celebración y tiene que ir con todos para que lleguen todos juntos a un lugar pues desconocido para ellos. Pues él avisará a los sacerdotes hasta que Jesús lo haya desenmascarado,
después de la cena, después que lo haya despedido, en el tiempo y en el momento precisos en que lo desee Jesucristo. Es muy importante para la historia del mundo que Jesucristo esté organizando esta cena. Leemos en los evangelios muchas cosas que ocurren en esta cena. Jesús lavará los pies de sus discípulos, identificará al traidor de entre los 12, les enseñará acerca de un mandamiento, un nuevo mandamiento, el del amor. Les dará la promesa del Espíritu Santo, les enseñará del aborrecimiento del mundo hacia ellos, porque ellos ya no son del mundo. Les enseñará que la tristeza que van a sentir se va a transformar en gozo porque lo volverán a ver. Orará por sus discípulos, y no solamente por los que cenaron allí con Él, sino por nosotros, por los que han de creer por la palabra de ellos, dice Juan. Está preparando a sus discípulos para ser sus apóstoles, para que sean el fundamento de la iglesia, por la que Jesús continuará su obra de salvación después de su muerte. Tendrá ahí su última cena, su última Pascua, que será la primera cena del Señor, o primera Santa Cena. Todos estos eventos tienen que ocurrir en unas pocas horas, y Jesucristo ha planeado todo para que todo lo señale a Él como el Cordero de Dios, y la gente lo alabe y crea en Él como el Salvador, como el sacrificio que quita el pecado, porque lo cubre con su sangre. Un sacrificio perfecto y de un valor infinito, que puede pagar por todos los pecados de su pueblo. Tenemos, por último, el cumplimiento de las instrucciones. Dice los versículos 16 y 17: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Pedro y Juan fueron a la ciudad, entraron y vieron cómo se cumplía cada detalle. Encontraron todo como Jesús se los había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces, seguramente ellos fueron al templo. Estos dos calendarios, ese doble calendario permitía que los 2 días se sacrificaran corderos. Entonces fueron, porque tenía que ser sacrificado en el templo, y todo lo necesario. Y todavía había muchas cosas por hacer: comprar el pan, el vino, el pan sin levadura, las hierbas amargas, asar el cordero y preparar todo lo que iban a comer. Incluía otras cosas, unos frutos rojos que ellos tenían, que les recordaban los ladrillos en Egipto. Tenían manzanas, higos. Era una fiesta. Dentro de la soberanía de Cristo, los 2 discípulos tenían que cumplir el encargo que recibieron. Ellos tenían que trabajar y ser responsables de la parte que les correspondía. Y hicieron lo que tenían que hacer y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Cristo llegó junto con todos los que debían participar, y todo estaba ya listo. Y de esto también se ve la soberanía de Cristo. Él usa los medios ordinarios o naturales para cumplir con sus planes.
de que nosotros no podemos decir, bueno, que eso lo quiere hacer Cristo, eso lo va a hacer finalmente de alguna manera. Nosotros tenemos una responsabilidad dentro de esa soberanía de Cristo, seguimos siendo responsables y normalmente lo que Él usa son medios naturales. Él puede hacer milagros cuando quiera, pero lo que Él va a usar son los medios ordinarios normalmente. En estos pasajes notamos la soberanía de Cristo sobre los tiempos, sobre los detalles de las instrucciones. Todo se cumplió como lo había planeado. Y esto significa para nosotros hoy que necesitamos confiar en Él como lo hicieron Pedro y Juan. Necesitamos ser animados porque nuestro Salvador es soberano, está en control de cada detalle, de cada aspecto de nuestras vidas y de nuestra salvación. Cuando entendemos este punto, nuestra fe y nuestra confianza en Él crece nuestro gozo, porque Él reina aún en los eventos de maldad que nos rodean, y Él puede darle la vuelta a esa maldad. Él puede darle vuelta al cuadro, y lo que importa es el final, y el final obviamente no está en este mundo, el final está en la eternidad, hacia donde Él lleva a su pueblo. Pues Cristo no era una víctima de sus enemigos, Él estaba en control y Él se dio a sí mismo como sacrificio, como pago por el pecado de muchos. Él gobierna sobre los eventos de tu vida en todo tiempo, cuando hay sufrimiento y cuando hay gozo. Vemos que Él usa los acontecimientos más trágicos y la maldad para bien. Por eso podemos confiar en Él. Él no estaba desesperado, ni asustado, ni enojado. Estaba tranquilo, confiando en su Padre, yendo con gozo a lo que estaba puesto delante de Él. Estaba preparado para enfrentar la cruz, mostrando su poder. Sus enemigos eran los más poderosos de la nación y eran muy numerosos. A ellos se sumaron los romanos, y el pueblo que los seguía le dio la espalda. Su discípulo lo traicionó, pero nadie tenía poder sobre él. Como cristianos, muchos estarán en contra de nosotros por el hecho de ser cristianos. Habrá muchas cosas en contra, ya sea un terremoto o el pecado de otra persona, pero nadie tiene poder real sobre nosotros, porque nuestro Dios soberano tiene control de todo. Él da la promesa de que todo lo que ocurra será para bien de aquellos que lo aman. Para los que han sido soberanamente escogidos y llamados por Él, es una bendición saber de su control soberano. Es un consuelo ese amor que tiene por los suyos. Y también aquí en esta cena, Él se toma el tiempo y hace todo lo necesario para estar con ese grupo de pecadores como son sus discípulos. Todavía en esa cena ellos tienen una discusión sobre quién de ellos será el más grande en el reino. Y Jesús los trata con paciencia y misericordia y aprovecha su codicia y orgullo para enseñarles
en sus últimas horas con ellos. Y qué bendición tenemos nosotros, porque a través de ellos tenemos una ventana para mirar a esa última cena. Nosotros podemos alabar y adorar a nuestro Salvador, que está en control. No hay nadie que no haya sufrido en su vida, ya sea en privado o a la vista de todos, pero Dios ha estado en control. Y esto puede parecer una doctrina que da miedo, porque significa que Dios permitió ese sufrimiento. Todos hemos perdido la confianza en alguien, hemos sufrido pues la muerte de alguien querido, de alguien cercano. Has experimentado ese dolor, y la única manera de soportar estas cosas es sabiendo que Dios lo planeó, y no puedes tener esta fe si no confías en Él como tu Salvador. La misma fe que pusiste en Él para salvar tu alma es la misma fe que se debe manifestar para sobrevivir al dolor. Estas pruebas sirven para mostrar quién tiene una fe verdadera. La fe tiene que ser probada para que crezca, tiene que ser purificada, y si es verdadera, saldrá fortalecida en las pruebas y sufrimientos. Si la fe desaparece, es que no era una fe verdadera. Pero la fe no es un poder. La fe es la humildad de admitir que tú no tienes poder, que no tienes habilidad ni recursos, pero confías en el poder y la habilidad de quien sí los tiene, que tiene el control de todo, y al final logrará lo que planeó y logrará la libertad eterna de su pueblo. Pon tu confianza en el Cordero de Dios. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Él. El Cordero en Egipto era un símbolo de la libertad de la esclavitud. Nosotros tenemos un Salvador que nos libra del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias del pecado, del castigo eterno. En la Pascua, en Egipto, un cordero inocente fue el sacrificio. Para nosotros, el Hijo de Dios, inocente, fue sacrificado por nosotros, en nuestro lugar, porque los que pecamos fuimos nosotros. Los que merecemos el castigo somos nosotros. Para ellos, el sacrificio fue para ese grupo que estaba en Egipto. Para nosotros, el sacrificio es para todos los que ponen su fe en Él. Para ellos, el ángel pasó por encima de sus casas, de todos los que estaban en Egipto, matando a los primogénitos egipcios. Ellos fueron librados por la sangre del Cordero, porque ellos creyeron en esa sangre, tomaron de esa sangre y la pusieron en el marco de la puerta. Ellos estaban declarando, al poner la sangre ahí, necesitamos un Salvador, un sustituto. Para nosotros, la sangre que fue derramada en el Calvario declara que tú necesitas un Salvador, que necesitas un sustituto. No es suficiente saber estas cosas. Es necesario comer el Cordero, apropiarlo, así como
La comida más nutritiva no te sirve de nada si no la comes y la digieres. Cristo no te servirá de nada si no lo haces tuyo, si no lo apropias. Dice Juan en su Evangelio, en el 6:51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Come la Pascua que es Cristo. La comes poniendo en Él toda tu confianza, toda tu fe para tu salvación, para que te dé vida eterna. Ven a Cristo en arrepentimiento y Él cumplirá en su soberanía cada promesa que ha hecho a los que vienen a Él.